Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si no repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Unos fariseos se acercan a Jesús para preguntarle si es lícito a un hombre repudiar a su mujer. Sabemos que los fariseos se apoyaban en una norma de Moisés para autojustificarse y defender esa ley del repudio, que era un signo también de dominio y de sumisión a la mujer. Jesús les pregunta y les dice que esa norma de Moisés, que interpretan ellos, es debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y les remite al principio: la creación no era así. Dios crea al hombre, hombre y mujer, y les llama al amor, sea uno, una sola carne, y lo que Dios dice que no lo separe el hombre. Jesús retoma el plan divino de la creación sobre el hombre y la mujer, llamados a cumplir esa voluntad, y de esa manera reafirma la dignidad e igualdad del hombre y la mujer, a imagen y semejanza de Dios. Reafirma la unidad y la complementariedad y la diversidad de hombre y mujer. Y vivir ese amor es como un único ser, es la tarea también de continuar la labor, la misión que Dios le ha encomendado desde la creación al ser humano. Ya en casa, los discípulos insisten en aclarar, en preguntar, porque también se ven sorprendidos por estas afirmaciones que ha hecho Jesús. Y Jesús, con más fuerza todavía, anima, incita, exige cumplir la voluntad de Dios, insiste en ello. Porque en el plan de Dios es donde se realiza la plena felicidad del ser humano, donde radica y se basa la auténtica relación del ser humano y se fundamenta el carácter indisoluble, inescindible del vínculo matrimonial y por tanto subraya la validez del matrimonio. Al final, los niños evocan a Jesús la actitud de estar abiertos al reino de Dios, no así los fariseos, que no comprenden, están cerrados en sus planteamientos. ¿Qué nos dice este pasaje hoy? Nos puede decir en esta situación nuestra del mundo de hoy. Lo primero, nos lleva a constatar que hay muchos aspectos en la vida matrimonial y familiar que hoy inquietan, preocupan o incluso crean o generan diversos puntos de discrepancia en grupos humanos o sociales. Igual que los fariseos, también hoy hay personas y grupos que buscan la polémica, polemizar con la Iglesia desde sus ideologías e intentan eliminar toda referencia cristiana. Se va dando poco a poco una desvincularización, una deconstrucción en la sociedad organizada, planificada desde hace tiempo,
desenraizar todo lo cristiano de la sociedad. Y a la vez también se favorece un debilitamiento continuo del vínculo familiar. Lo vemos cómo se generan y se favorecen nuevas formas familiares. Convivencia sin vinculación ninguna, parejas de hecho, matrimonio igualitario, divorcios exprés, o otros niveles, la dificultad de compatibilizar el trabajo laboral y la vida familiar. Ese es el ámbito social que tenemos y se favorece en el mundo de hoy. Si miramos el Evangelio, Jesús nos recuerda el plan de Dios, que está inscrito en el centro del ser humano, que es el fundamento que nadie puede quitar, arrancar, y nosotros como cristianos no podemos ignorar. La sociedad tendrá sus leyes, tendrá sus normas, como por eso se guiaban por la norma de Moisés. Pero la Iglesia, los cristianos, debemos, como dice Jesús, regirnos por el plan de Dios. Un plan de Dios que está inscrito en el ser humano, en la creación, como nos relata el Génesis. Y es donde entonces ahí se ve el señorío de Dios, creador. Estas ideologías o grupos no han creado el mundo ni al ser humano. Es Dios el que lo ha creado. Él es el que nos ha hecho así. Es el que entonces nos llama Jesús a la conversión, de no dejarnos suceder arrastrar por este mundo y volver la mirada y el corazón al original plan de Dios sobre el hombre y la mujer y sobre la familia. En casa, a los discípulos todavía les exige más. Les plantea más detalles del seguimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Es normal? La sociedad puede guiarse, como vemos, sin Dios, con sus normas y sus leyes. Pero el que quiera seguir a Jesús tendrá que seguir las normas, el amor de Dios y las exigencias del amor de Dios. Por tanto, se vivirá un amor fiel, entregado, generoso, capaz de perdonar, capaz de ayudar, capaz de engendrar hijos, de formar una familia, de educarlos. Y esa tarea incluso a contracorriente de las distintas ideas o planteamientos que se den en la sociedad y en el mundo. Por tanto, Jesús recuerda, Dios es el creador y es la fuente de la vida. Cualquier matrimonio normal experimenta y vive la grandeza y el gozo de su amor cuando nace un hijo suyo. Ahí estamos llamados a facilitar ese hogar, ese amor, a sentirse, por tanto, ahí amados y capacidad de amar, de ayudar, de generar actitudes de ayuda, de compartir, de respeto, de cariño, de sufrimiento, de acompañamiento en momentos de dificultad o de duelo. Y ahí estamos generando bases suficientes para dar fortaleza a la psicología, al ser humano, en la misma familia. Por eso, esa manera de ver la familia no es posible si no se tiene referencia de Dios. Vivir, por tanto, la familia como la manda el Evangelio, el plan de Dios, solamente es posible desde la fe con la ayuda de Dios y la oración. Hace falta, por tanto, familias que sean capaces de vivir y aportar esta novedad, esta fidelidad, esta alegría, este gozo al mundo de la sociedad de hoy. Pidamos la protección de María, Reina de la Familia, y de San José, su castísimo esposo.